Sí, Bueno, vamos métale nomás. arrancando. Bueno, esta presentación es sobre turbina de gas específicamente. La idea es mostrar algunas cuestiones de la tecnología como eh, para el que le toque trabajar de cerca o para el que no, pero que tenga que tener en cuenta restricciones más que nada que tiene una turbina de gas o cosas, cómo opera ya sea no sé, si desde el despacho de generadores, saber qué cosas puede hacer y qué no una turbina de gas y tenerlas en cuenta, por ejemplo. La idea siempre es a lo básico y de lo que, no sé, quieran profundizar, le metemos un poco más, pero la idea es que se queden con con una cuestión generalizada, por eso van a ver que hay gráficos y nombrando partes principales y funcionamientos más que nada principales con algún gradito de detalle, pero mínimo. En este caso hay como un corte de la máquina donde a la derecha tiene la toma de aire, que es el cuadrado que se forma abajo, cerrado obviamente, que viene comunicado de la casa de filtros que decía Nicolás antes. De ahí lo toma el compresor axial, yendo hacia la izquierda. Una vez que el compresor axial generó ese aire que tomó de la atmósfera a presión, va a la cámara de combustión. Ahí se le agrega combustible, eso está combustionando, valga la redundancia, con lo cual el ingreso de aire junto con el ingreso de combustible a la temperatura de la cámara de combustión se hace una expansión hacia el lado de la turbina. Se genera un flujo continuo que aporta energía por la expansión que hacen los gases. Esto valga la redundancia acá, o no sé, la aclaración si se quiere, que es una turbina de gas, no porque funcione con gas, sino porque lo que se va expandiendo son gases, gases de combustión, porque de hecho la máquina puede funcionar con gasoil. Entonces hace todo ese proceso continuo de expansión de gases y generando potencia en el eje para, en parte, mover el compresor, porque ese compresor axial consume cierta potencia, y la otra parte la entrega a la máquina que esté acoplada al rotor, que en este caso es el generador. Una vez que termina de hacer la expansión dentro de la turbina, donde están los álabes y donde se hace la conversión de esta expansión de gases en cupla mecánica, va a la descarga o al tubo de escape de la máquina. Ese tubo de escape, que ya está sobre la izquierda completa del gráfico, puede ir a una chimenea en altura para directamente entregar esos gases a la atmósfera o hacerlos pasar por el HRSG que veíamos en los videos, donde saca todo ese aprovechamiento gases todavía a una alta temperatura y les va quitando todo ese calor, convirtiéndolo en vapor, para luego usarlo en la turbina de vapor. Entonces, esa descarga puede ir, la máquina termina ahí, eso puede continuar. Entonces, en ninguno de los esquemas estaba, que recién Nico lo comentaba, pero hay arreglos y sería lo más común que tenga una chimenea de escape primero, una compuerta que, digamos, habilita esa chimenea a la salida del escape directamente o la cierra y deja pasar los gases hacia el HRSG. Y después del HRSG, la segunda chimenea que, de acuerdo, funcione ciclo cerrado, que usaría la última chimenea, o ciclo abierto, que usaría la primera. Eh, Otra de las cosas que también se aclaraba en el video, que si la máquina está asociada a una turbina de vapor, pongámosle que es una de gas y una de vapor, si la de vapor tiene un problema y no está esa primer chimenea, los gases irían únicamente al HRSG. Pero al no tener
la posibilidad de inyectarle agua de un circuito donde esté tomando vapor, expandiendo vapor y reinsertando agua fría, no puedo evacuar los gases del no puedo evacuar el calor del HRSG, entonces no puede operar. Esa es la causa por la que si no tenés una chimenea previa, no podrías operar en caso que la turbina de vapor tenga un problema. Normalmente está esa chimenea previa, salvo restricciones ambientales, porque el proyecto en sí es conveniente. Vos montás una turbina de gas y con esa chimenea ya podés empezar a producir energía eléctrica y a empezar a repagar parte de la inversión. Mientras que se va construyendo el HRSG, las bases de la turbina de vapor y se arma toda la otra parte que es lo que prácticamente más tiempo lleva, porque requiere mucho trabajo en campo, en sitio, mucha tubería, muchos accesorios más. La HRSG o caldera es un monstruo muy grande y que tarda tiempo en construir. Con lo cual, esa chimenea siempre está, salvo restricciones, como decía antes. En el caso de Central Puerto, por ejemplo, al estar cerquita de Aeroparque, hay una restricción de Aeroparque, no poder operar a ciclo abierto. No puede operar a ciclo abierto por la temperatura a la que entregaría los gases de escape a la atmósfera y afectaría al aterrizaje o despegue de los aviones, ¿no? Por tema de un cambio brusco de temperatura del aire en esa zona. Así que eso es más o menos las partes que la componen. En otro gráfico y más o menos similar, y no sé si uno quisiera hacer una división básica de la turbina, estaría toda la toma de aire, compresor, la cámara de combustión y el escape, que si se acuerdan de los grafiquitos en bloque, normalmente ponen el triangulito del compresor, la cámara de combustión y el otro triangulito que es el escape. Y bueno, llevado eso a la máquina serían esos tres sectores. ¿Algún otro detalle más? Bueno, en este caso, al revés, entraría el aire por la izquierda. Al principio van a ver que tiene todo un cono, porque ahí abajo de ese cono está uno de los cojinetes. Este es un rotor que tiene en general dos cojinetes. Hay máquinas con tres, que tiene un cojinete en la parte de fría, como le llaman, donde está en la entrada de gases, y otro de la otra punta, donde está la salida de gases calientes. Entonces, en los dos casos hay un cono que tapa al cojinete. En este caso se ve ahí porque es el ingreso de aire. Después están todas las álabes del compresor, que obviamente van reduciendo la sección porque el aire se va comprimiendo. Después entra el sistema de combustión y están los álabes de escape que perdón, los álabes de expansión, donde en distintas etapas, distintas ruedas de turbina, se hace el aprovechamiento energético. Y toda la parte de abajo muestra en el corte la semicircunferencia inferior, pero esto tiene lo mismo del lado de arriba, es decir, la máquina es totalmente cilíndrica y se apoya en dos, tres, depende de la tecnología, posiciones, y es mucho más simple esos apoyos en una turbina de gas que en la de vapor, donde la plataforma de hormigón, que también mencionaba Nico antes, es sumamente crítica, los niveles, la planitud, cada cosa de la carcasa que apoya para lograr la alineación de semejante monstruo, donde están hablando de la centésima o milésima para poder alinear la máquina con sellos muy finos. Si se acuerdan un poco de máquinas o incluso con sentido común, digo, si los sellos de vapor y todo lo que son intersticios los afinás al máximo posible, lográs mejores rendimientos. Entonces, por eso se trabaja cada vez con niveles más de detalle en esas bases. Bueno, una foto ahí de lo que es el compresor prácticamente solo y las ruedas de turbina. El compresor son uniones de secciones
circulares con sus álabes propiamente, y todas esas ruedas, digamos, van apiladas. Si uno pondría el rotor de forma vertical, las apilan justamente y pasan pernos axiales que las sostienen, ¿no? Ahí arman todo el rotor cilíndrico de la parte del compresor, y ya la parte de turbina tiene cosas ya más distintas porque los álabes son más largos, tienen otro encastre, pero bueno, no nos vamos a ir con eso. Una foto de una máquina de más o menos lo que venimos viendo, que es una similitud con las fotos que vimos antes, con las cortes del principio, para que se entienda dónde toma el aire la máquina, cómo el compresor axial tiene, digamos, varias etapas, dónde están los agujeros. A ver si puedo poner... no, no me deja. No me acuerdo cómo se ponía el puntero. Bueno, no importa. Creo que lo tenía que poner antes de la presentación. No, A ver. abajo, esquina inferior izquierda. Abajo, tenés como un lapicito a la derecha. Ah, lo borraste. Ahí donde tenés el micrófono y la batería. Sí. Ahí, dale botón derecho. Derecho. Ah. Y ahí tenés que darle al que dice. Esperá, No, no lo veo. adentro. ¿Y acá en la barra? ¿Sí, No, botón uno que derecho? dice ahí en la barra Window Ink. Ahí está, no, ahí está, mirá. Yo te estoy mostrando con mi mouse, mirá si seré tonto. A donde dice Show Window Ink Workspace Button. Más arriba, más arriba, más arriba. Ah, ahí Show está. Window Ink Workspace Button. Ahí. Y ahora dale al lapicito que te quedó entre NG y LA. Ahí, tiki. Sí, creo que ahí te va a abrir. No te abrió nada, concha. Pero espera, a ver. Vamos a buscar por otro lado entonces. No, mandé cualquier cosa. Bueno, no importa, quería poner el puntero láser que puse el otro día, no me acuerdo Ah, cómo. pero la presentación. Entonces abrí la presentación en modo presentación. Y ahí Sí, y abajo ahora. a la izquierda de la foto, ahí tenés el lapicito y te va a mostrar el láser. Ahí, fíjate el tercer botón en la parte blanca inferior izquierda, tenés el lápiz. Ahí. No lo veía. Y ahora sí, puntero láser. Disculpa, Juan. No, tranqui. Ahí está, ahí está. En estos agujeros que están acá, que van a dar toda la vuelta, van entrando los combustores. Todo eso junto arman las cámaras de combustión. Es decir, que el aire que termina acá da una vuelta, entra a los combustores y después por los costados, y después por el centro se va a dirigir hacia los álabes de turbina y se expande. Y bueno, después va a la parte de escape. Acá se nota lo que decía antes del cojinete, que está metido dentro de una carcasa, y lo mismo en este caso, el otro cojinete que está metido en la carcasa. Hay máquinas que tienen un tercer cojinete acá en el medio. Son las menos, pero hay. Bueno, hay máquinas con 2 ruedas de turbina, con 3, hasta 4. Otra característica son estos álabes de ingreso del aire al compresor. Son álabes estos ya fijos, o sea, todo lo que es del compresor tiene una parte fija, una parte móvil, que ahora lo vemos, pero más allá de eso, en la entrada de aire tienen unos álabes obviamente fijos, que tienen una regulación de ángulo, y esto es sumamente importante porque el compresor axial tiene su sustento aerodinámico, como tiene el avión con las alas, en el cual necesita una cierta velocidad con el aire, por el perfil alar que tiene. Bueno, esto es lo mismo, lo mismo, parecido, con la misma explicación casi, donde tiene una forma el álave, tiene una velocidad cierta el rotor,
un rate de compresión, un flujo de aire pasando, bueno, todo eso tiene que estar ajustado. Entonces, a medida que el compresor va ganando vueltas, porque la turbina está arrancando, por ejemplo, esos a la vez de entrada regulables van abriendo y le van dando más caudal a la máquina. No es que están desde el principio abiertos, tampoco están abiertos para cualquier carga de la máquina. Según la carga, tienen un cierto ángulo de apertura. Bueno, todo eso es importante para que el compresor axial no entre en una inestabilidad que le llaman, en el caso de que haya como un rebombeo de aire, como que el aire que se comprime vuelve hacia atrás por pérdida de sustentación. Entonces, bueno, estas alaves son muy importantes y el control de la máquina maneja el ángulo de estos álabes muy fino. Ahí hay una fotito de esos álabes que están en toda la vuelta. Son unas especie de compuertas, básicamente, unas cortinas, llamémosle. Luego del compresor, ya del otro lado, donde está el aire comprimido, están unos direccionadores, donde básicamente, como el aire viene con una cierta turbulencia del compresor axial, lo que hace eso es tratar de minimizar esa turbulencia y entrar a las cámaras de combustión. Y donde luego se genera la compresión, perdón, en la cámara de combustión se genera la combustión y se expanden los gases. Al expandirse, en este gráfico lo que busca explicar es que los gases van hacia la derecha, expandiéndose, y tienen unos álabes fijos que van a rotar la dirección de los gases que se están expandiendo, para que con la forma de los álabes móviles haya otro cambio de dirección del aire expandiéndose, lo que aporta la cupla en el rotor. Y ahí genera, digamos, la potencia a partir de la expansión de los gases. Bueno, eso que estaba dibujado en el esquema, en una foto de justamente los álabes de turbina, lo que se ve es esto. Entonces están estas dos ruedas, son los álabes móviles, por supuesto, y esta parte de acá que se ve apenas, creo que hay otras fotos que se ven un poco más, y otros que faltan ubicar acá en el medio, hacen que los gases roten para que justamente hagan este cambio de dirección con la forma de los álabes, y lo mismo en esta otra parte, generando la cupla. A ver si se puede ver en otro. No, bueno, esta parte que se ve ahí ya está más yendo para el escape. Acá se ve estos álabes que son fijos, lo que hacen es direccionar el aire de manera conveniente para que la expansión se haga casi de frente a los álabes móviles y le saquen la mayor potencia posible, la mejor eficiencia. Bueno, por todos estos diseños aerodinámicos es que es tan importante la cantidad de flujo, la temperatura, las presiones en cada una de las etapas. Y bueno, acá hay un esquemita de la parte del compresor donde cada uno de estos partes móviles y fijas, que son unas aletas, llamémosle, le llaman blades en inglés. Cada uno tiene un nombre, las otras eran bucket y nozzle, y esas son blades. Así son las partes, digamos, bien nombradas. Nosotros tendemos a decir que son alas de turbina o paletas del compresor. Bueno, lo que van haciendo es en etapas, haciendo una compresión en la primera etapa del rotor, o un acomodamiento, si se quiere, o una etapa más de presión en la parte fija, porque trabajan
digamos, en conjunto con el rotor, y así en etapas van subiendo la presión axialmente en cada etapa. Bueno, hay una foto de las alas del compresor. Acá está cómo el perfil de presiones va aumentando a medida que va yendo hacia la derecha el flujo de aire. Y acá está para la parte de la expansión. Una cosa que ahora me acordé del video que acá aportamos, había una parte del video que hablaba del equipo de lavado. El equipo de lavado justamente es para lavar todas estas partes del compresor, todas estas paletas del compresor, porque vieron como en los ventiladores durante mucho tiempo funcionando, se junta tierra y suciedad en las paletas del ventilador. Bueno, es toda la suciedad ambiente. Obviamente la turbina tiene sus filtros de entrada, pero el filtro, por supuesto, no es perfecto y se va contaminando los álabes, se va juntando mucha suciedad y eso cambia la eficiencia del compresor axial, la eficiencia aerodinámica. Entonces lo que se hace cada cierta cantidad de horas es mandar una solución de espuma por la entrada del compresor. No se hace a 3000 vueltas, pero por ahí a 700 vueltas más o menos. Y bueno, esa espuma lo que va haciendo es aflojando esa mugre y limpiándola. O sea, sin tener que abrir la máquina, uno le hace un lavado al compresor. Bueno, yendo a la parte de expansión, lo mismo que hablábamos recién. Hay una parte de direccionadores, que son esos nozzles, y los buckets, que son los que están rotando con el rotor, van cambiando de dirección el flujo de gas con la idea de generar cupla, ¿no? O sea, tratar de sacarle la potencia del gas o la energía del gas expandiendo que viene en sentido axial, tratar de hacer una cupla radial. Bueno, y acá está cómo va perdiendo el perfil de presión, cómo va bajando la presión. O sea, acá baja presión por el reacomodamiento que hace el nozzle. Esto no genera potencia. Y esta caída de presión en el bucket es la que genera potencia porque es la que rota. Hay una foto de un rotor, para tener una dimensión. Esta es una máquina de 100 megas, el rotor ese. Donde va calzado el rotor en la parte de la carcasa. Fíjense que todos los álabes o paletas que tenía el compresor axial, lo mismo lo replica en la parte fija. Bueno, pasamos a la parte de la cámara de combustión. Cualquier duda me interrumpen, ningún problema. Hay un par de grafiquitos. La idea es que el aire va a llegar a la cámara y va a ir por afuera hasta la salida de la boquilla y entrar por ahí o entrar por los agujeros. Depende el modo de combustión y todo eso el propio combustor lo hace. Según el modo que en un par de diapositivas más lo vemos. Algunas partes de todo el combustor que nosotros llamamos, este combustor son varios, no sé cuánto puede tener, pero 18 combustores es lo más normal, que tengan toda la vuelta de la máquina y todo eso, todos los combustores hacen a la cámara de combustión, son circulares, están en toda la vuelta como decíamos recién y en general. Digo en general porque, por ejemplo, este tiene una bujía que no todos tienen la bujía, porque hace una ignición en un momento un combustor y esa ignición se propaga hacia los otros combustores, entonces no hace falta que todos lo tengan. El resto, bueno,
No, tampoco el detector de llama lo tienen todos. En general hay 2 combustores con bujía y 2 combustores con detector de llama. Y el resto sí, todos lo tienen, todas las partes que están acá mencionadas. Los anillos de combustible, que son los que van a suministrar combustible a cada uno de estos combustores, entran por estas boquillas que están acá, según el modo de combustión de nuevo. Una vez que entran, bueno, acá se va a producir la combustión y mediante el liner este que dice ahí y la pieza de transición, que son 2 partes que se le adosan al combustor, van a direccionar esos gases hacia justo primero los álabes direccionadores fijos y después los álabes móviles de la primera rueda de turbina. O sea que a estos álabes principales que están acá y los de la primera rueda de turbina son los más comprometidos en cuanto a temperatura. O sea que todo esto, así como cuando evaluamos los motores eléctricos, lo crítico es la temperatura del aislante, acá pasa a ser el limitante de la potencia de la máquina el soporte a esa temperatura. O sea, básicamente esa temperatura. Esa temperatura, si se sube más, la máquina tiene mayor potencia, mayor rendimiento, porque puede hacer un salto más grande térmico, pero el problema son los materiales que lo soporten. Entonces ahí está una característica constructiva de las turbinas de gas, que trabajan con mucha más temperatura que las de vapor, eh, que es un recubrimiento al álave metálico, que el álave metálico en sí es una aleación, que es secreto del fabricante, pero más secreto todavía es lo que le llaman el coating, que es el recubrimiento al álave que hace que soporte mayor temperatura y se pueda sacar más potencia y más rendimiento de la máquina. Y ahí es donde está la clave más en lo que son turbinas de gas. En la de vapor, más bien, son los cuidados de que el vapor esté siempre en forma de vapor y no esté ya en las últimas etapas de baja presión, empezando a tener gotas de agua por condensación, ya en la última parte, que eso afecta a los álabes en la turbina de vapor. En el caso de las de gas, lo que lo afecta es la temperatura. O sea, ahí Profe, tenemos el limitante. profe, Si alguien... Sí, sí, adelante, adelante. el aire ingresaría por donde está ese tubito azul. Por los tubos de acá entra combustible únicamente. Después, no está dibujado acá, pero entraría como de costado el aire, toda esta zona de costado, y tiene comunicación para entrar por acá, o tiene comunicación para entrar en el medio de esto y salir por unos agujeritos que eran los que se veían acá. O sea, una u otra, dependiendo de la carga de la máquina. Ya ahí en un par de diapositivas más vemos esa diferencia. El aire, el aire que ingresa es precalentado por los gases de la misma turbina, ¿no? El aire que ingresa está caliente, pero por una cuestión de que subió la presión. Es decir, como se comprimió, subió la temperatura. Pero es un causal de la compresión, no es que se busca calentar el aire. Ah, El aire entra más caliente o en la última etapa del compresor axial tenés aire caliente, pero únicamente porque subió la presión. Y a esa temperatura es a la que entra, porque digamos, en esta máquina, que no es, o que es más tarea pesada, como se le dice, no tiene más, no tiene una refrigeración de ese aire. En las aeroderivadas, que la otra vez comentamos, en la primera etapa de compresión, que a causa justamente de la compresión el aire se calentó, se saca ese aire
comprimido, se lo refrigera afuera con un intercambiador y vuelve a la máquina frío. Eso hace un aire más, de mayor densidad y con la presión que tenía a la salida del compresor, o sea que está ideal para entrar a la cámara de combustión, porque tenés un aire a presión y denso. O sea que eso es lo que se busca. Acá, bueno, la física es la que hay y la temperatura que llega es la que entra a la cámara. Y no se cambia. En estas turbinas así, más de generación base, digámosle, y más grandes, de mayores horas de servicio, justamente por ser más confiables, tener menos piezas, son como más brutas, digamos. Ok. Otra pregunta. Sí, Dijiste en un momento que estas turbinas son a gas, no porque funcionen con gas, sino porque trabajan con los gases. Puede ser. sí, correcto. Esos gases son los que, o sea, los que se generan por la combustión y también los que ingresan por el compresor. ¿Esos son? Claro, claro, los gases son una mezcla del aire que entró por el compresor axial, que lo tomó de la atmósfera, así como está, y en la cámara de combustión se le metió gas natural, por ejemplo, y se generó una combustión entre el gas natural, el aire y la temperatura que tiene dentro de la cámara. Toda esa mezcla de gases, que es la mezcla del aire con todos los gases que mezclan el aire, el gas natural es un flujo de gases calientes que se expanden en la turbina, en la tapa de turbina. Pero esta máquina también puede funcionar con gasoil, es decir, que si en vez de meterle gas natural, en la cámara de combustión se le mete gasoil, va a quemar el gasoil y se va a generar un gas residual, que va a ser el resultado de la combustión entre la reacción química final entre el gasoil, el aire, con todos los gases del aire, y bueno, expandiéndose hacia la parte de la turbina. Pero en definitiva, en los dos casos son gases que se expanden. No hay acá, o sea, pudo haber gas natural o pudo haber gasoil, ¿no? Ok. ¿Y qué es más común, el gas natural o el gasoil? ¿Qué En es este... más común? Claro, sí. Lo más común es gas natural, porque primero que todo es más barato que el gasoil. Segundo, tiene menos partes o menos accesorios externos para poder funcionar. Directamente tiene una válvula de gas, para simplificártelo, tiene varias, pero supongamos que válvulas de gas que habilitan gas, y el combustible líquido tiene otras cuestiones para funcionar, con lo cual hace más equipamiento para mantener, para funcionar, además del precio del combustible, ¿no? Y después otra cuestión es que acorta mucho los mantenimientos, como el gasoil genera otras afectaciones a la parte de turbina, más que nada químicamente por las composiciones y los productos de la combustión del gasoil, no solo en la turbina, sino en la caldera. Para dar un dato más, por ejemplo, al quemar gasoil, las temperaturas a las que llega al final del HRSG son más bajas, con lo cual se bypasea el economizador para no entrar en el economizador con el agua que se sale del condensador de la turbina de vapor. Eso se bypasea por una cuestión de que, como las temperaturas son más bajas, estarías condensando composiciones del combustible líquido que tiene mucho azufre y que, eh, digamos, oxidaría mucho más rápido la caldera. Entonces tenés que perder un poco en la caldera, o sea,
perder de extraerle más calor en la caldera porque tenés que salvarla, más allá de los requerimientos del gasoil, que son muy buenos o necesitan ser muy buenos, eh, y, y que así todo tienen ese tipo de complicaciones, ¿no? Que con el gas natural no están. O sea que lo más común es que funcione con gas, pero pasa que en el invierno el gas se distribuye o tiene prioridad para los hogares primero, segundo para la generación y tercero para la industria. Entonces, bueno, se deja primero el gas o teniendo la alternativa de seguir operando con gasoil, bueno, ahí se opera con gasoil, pero es una cuestión momentánea por la falta de gas. Eso sería más o menos un panorama. Listo, gracias. No, por favor. Ahí se ve lo que les decía, las boquillas de combustible que van a tener 5, bueno, estos 5 es un ejemplo de este modelo. En la foto de la izquierda está de la parte de atrás del combustor todas las conexiones que van a entrar acá para que funcione el combustor. Ahora vemos en detalle. Y del otro lado las boquillas por donde va a salir el combustible y se va a generar la llama en cada uno de estos. Ahora vemos cómo. Después están estas piezas que se le adosan luego de la pieza anterior, luego de esto, sigue estos anillos. Estos anillos tienen unos agujeros para, digamos, intercomunicar todos los combustores y que, digamos, básicamente, primero que todo, se traspase el fuego o la combustión que se generó en el combustor que tiene la bujía, se lo traspasa al otro y así sucesivamente da toda la vuelta eh, a través de esos agujeros. Y después en operación trata de equilibrar o ecualizar las presiones en todo el anillo de combustores para que todas las presiones sean iguales. Que sería la pieza que está acá. Si no me equivoco, esa pieza, no, está más arriba. Esa pieza está más arriba. Después viene esta otra pieza. No, perdón, esta otra pieza está acá. Sí, digo bien, porque esta es un anillo que va interno. Acá están los agujeros por donde entra el aire. Esto es un anillo que va interno al combustor. Voy de vuelta. Esto se complementa con después esta parte y luego esto va internamente. Después falta lo que es la pieza de transición, que es esta última boquilla que está acá. Que no sé si está, no, no está. Bueno, pero todas esas piezas forman toda la cámara de combustión. Después, lo que hablábamos antes, ¿no? De todo esto que se genera de combustión, de gases de combustión, van directo a este alave fijo y después el primer alave móvil. Y bueno, teniendo el sistema de control debería controlar o estar, digamos, operando con la consigna de no superar las temperaturas en esta parte de la máquina. O sea, acá está lo crítico de la máquina. Estas temperaturas no se pueden medir, o sea, se puede tener una aproximación medida y el resto es un cálculo que se hace con el modelado de la turbina ya a otro nivel, ¿no? Pero midiendo las temperaturas que se pueden cerca de esta zona y las temperaturas de escape, se puede sacar, calcular cuáles son las temperaturas acá. Y con eso el sistema de control opera. Después hay una posibilidad que en algunas máquinas haya una refrigeración de los primeros álabes, con lo cual
claramente la temperatura de A no va a ser la misma de B porque hay una refrigeración en el medio. Y si no, sí, va a ser la misma, porque lo que hace el gas es expandirse, perder presión, pero mantener la temperatura. Esa refrigeración de esos álabes es un plus para poder darle más temperatura a la zona esta. Además de la aleación del álabe en sí, el recubrimiento, otro plus más es mandarle aire a presión, que en otra diapositiva vemos de dónde viene, mandarle aire a presión que circule y que refrigere el álabe en sí. Bueno, vamos a la parte de entrada de aire, donde vamos a tomar. Toda esa casa de filtros que hablaba Nico antes está en una zona muy grande. ¿Por qué? Porque se necesita filtrar mucho volumen de aire. Entonces eso hace que se necesite ampliar mucho la superficie de toma de aire. ¿Para qué? Pasando por los filtros donde hay una caída de presión, se siga manteniendo el flujo de aire necesario. Después todos unos ductos que llevan hasta la turbina, que lo que hacen esto básicamente es bajarle los ruidos de toda la máquina al ruido ambiente. O sea que esto, la única función es eso, y después entra directamente a la turbina. Como tiene esta característica de tener que tener una casa de filtros grande, normalmente se la pone a altura para que no moleste. Y además que tome aire un poco en otras condiciones, digamos. Después tiene todo este ducto necesario para bajar el ruido y se genera todo un espacio acá, con lo cual ahí es donde se pone el generador normalmente, porque es conveniente ponerlo acá. Primero, bueno, por una cuestión de temperatura también, porque de este lado es el aire frío que entra a la máquina. Acoplando el generador de este lado, estamos acoplándolo en la zona fría, que es mucho mejor que acoplarlo en la zona caliente del escape. Tendríamos que recubrirlo y un montón de cosas para desviar los gases de escape hacia la caldera de recuperación y dejar el generador que no se caliente. Bueno, en el caso de ponerlo al lado frío, acoplarlo por el lado frío, es una mejora para esa situación. Y además aprovechamos el espacio que se genera abajo de la casa de filtros. Hago la aclaración de dónde se acopla, porque hay máquinas acopladas por el lado caliente y otras acopladas por el lado frío. O sea, existe por el otro lado también. Pero lo más conveniente es por el lado frío. ¿Qué más acá? Nada más. Bueno, y la casa de filtros tiene varias etapas. Por un lado, lo que es el filtrado en sí. Por el otro lado, lo que antes Nico también mencionaba, un enfriador del aire de entrada, que va a mejorar la potencia de la máquina. Así como en el caso antes mencionábamos, cuando se comprime el aire se calienta, pero si lo pudiésemos enfriar, aumenta el rendimiento de la máquina. Bueno, tomando el aire de entrada un poco más frío, para casos de lugares con temperaturas altas, tomando el aire un poco más frío, aumenta el rendimiento de la máquina, que básicamente ponemos ese enfriador para ganarle potencia. Pero si la zona donde se va a implementar esto es de mucha humedad, no se puede poner, porque al bajarle la temperatura se pueden generar condensación de agua, y al generarse condensación de agua eso afectaría los álabes del compresor axial. O sea, erosionaría los álabes del compresor axial, con lo cual es una aplicación muy particular ese enfriador. Es para una zona específicamente que haya mucho calor y que la humedad relativa sea baja. Entonces, en ese caso es aplicable, si no, no se podría. Y otra parte que tiene es, bueno, puertas de bypass en caso que se tapen muchos filtros repentinamente por alguna cuestión. Y bueno, para no dañar la máquina se abren con puertas, pero es de seguridad.
Acá hay una foto de lo que es la casa de filtros. Obviamente las tomas las tiene apuntando para abajo para que no le entren objetos extraños. Tiene rejas para que no entren aves. Y una vez que ya ingresó el aire dentro de la casa de filtros, tienen los filtros cónicos, también con la idea de aumentar la superficie de filtrado. Los filtros tienen esa forma cónica. Y bueno, al pasar a la derecha queda el aire limpio, filtrado. Después, bueno, ahí está un ejemplo de los filtros. Acá no hay mucho más. Después lo que tiene son unas boquillas de soplado de aire que cada cierto tiempo o con cierta diferencial de presión empiezan a soplar alternativamente en distintos filtros. O sea, no es que todas las boquillas soplan a la vez, sino que van soplando en distintos filtros y de forma, digamos, alternada para ir soplando todos, pero de a uno, con lo cual se mantiene el flujo de aire de la máquina, se mantiene la máquina en servicio filtrando aire, pero al darle una soplada en sentido inverso, ayuda a desprender algunas partículas y ayuda a que el intercambio de filtros sea más lejano, o sea, que duren más los filtros. Bueno, podría tener este enfriador adosado después de los filtros. O sea, primero se tienen los filtros, después el enfriador, si existiera, pero en la mayoría de los casos es un equipo que no está puesto. Y la última parte que veíamos, las puertas de bypass, donde, bueno, en caso extremo, deberían abrir. Toda esa parte que veíamos recién era toda esta inicial, después viene todo este ducto para bajar ruidos y después entra, después de este codo, entra la parte de succión del compresor axial y ahí entra la máquina. Acá también tienen el generador de este lado, abajo de la casa de filtros, los ductos de barra para que iban al transformador y el interruptor de máquina que acá se alcanza a ver. Ahí se ven dentro de ese ducto, dentro del ducto este que veíamos acá. Bueno, son así, con paredes, paneles acústicos serían. O sea que simplemente es un pase de aire, pero bajan ruidos, nada más que eso. Bueno, acá tienen el ciclo térmico que ya lo conocen y la forma de diagramar una turbina y las curvas presión-volumen, temperatura-entropía. Bueno, alguna característica que tienen, primero es todo un trabajo el compresor en esta zona y otro trabajo que, o sea, este trabajo hay que ponérselo al compresor y este trabajo es el que la turbina hace, ¿no? Y bueno, como este trabajo es mayor, el ciclo es continuo o el aporte de potencia no es intermitente como un motor de combustión, sino que es una cupla continua. Acá viene toda la parte de curvas de ajustes de potencia, ¿no? Porque como veíamos, y también Nico lo dijo en varias oportunidades, depende de dónde se pone, o sea, si se tiene una turbina de gas de 100 mega, no es lo mismo ponerla en un lugar de aire frío y presión a nivel del mar que en una zona de aire muy caliente a 4000 metros de altura. La potencia de la máquina va a ser distinta. Por eso cuando se especifica una turbina de gas se habla de condiciones ISO, que son a 15 grados de temperatura ambiente, con cierta humedad y con presión atmosférica a nivel del mar. En esas condiciones, si la máquina es de 100 MB, según ISO, bueno, en esas condiciones da 100 MB. Siendo que
hay una variación, bueno, hay que entrar a las curvas que da el fabricante para ver cuál es la nueva potencia de la máquina según las cuestiones ambientales. Entonces, va al 100% de diseño, a 60 grados, esto está en Fahrenheit, y ahí da el punto de diseño. Si la máquina era de 100 megas, ahí da los 100 megas. Si la máquina consumía 2.400 kilocalorías por kilowatt, ahí está el consumo de la máquina y ahí está todo lo de diseño. Si voy a una temperatura más alta, una zona donde voy a tener 100 grados Fahrenheit en vez de los 60, bueno, el heat rate, que es el consumo, que ahí abajo está, va a ser un poco más alto que el de diseño. Por otro lado, la potencia de la máquina, que iba a ser, por ejemplo, los 100 megas, acá va a tener un derrateo de 10% y va a dar los 90 megas. El flujo de gases, que si esto va a ir a un ciclo combinado, bueno, ese ciclo combinado va a tener menos aprovechamiento en la turbina de vapor porque te bajó ese flujo de gases. Entonces, todos los parámetros de la máquina en realidad se van a tener que corregir mediante estas curvas que da el fabricante con las variaciones que hay de las condiciones ambientales frente a las que fue diseñada. Bueno, con la variación de altitud, acá estábamos poniendo temperatura ambiente, con la temperatura ambiente, acá con la altitud. O sea, con la altitud va a variar la presión atmosférica y vamos a tener que usar factores de corrección de potencia también, de acuerdo a la, ¿cómo se llama? A la altitud. Bueno, con la humedad del aire en la entrada, según la humedad del aire en la entrada, que es otra condición ambiental, va a tener otro consumo y otra cantidad de potencia. O sea, por eso ISO especifica la temperatura, la presión y la humedad. Con las tres cosas eh, se especifica la potencia, porque depende de esas tres cosas. Entonces por subiéndole humedad, va a consumir más y a sacar menos potencia. Esta curva son una línea, habría que ver cada fabricante, para cada máquina, cuál es la curva de corrección. Pero la idea es que sepan que existen estas curvas de corrección y que sepan que la turbina de gas depende mucho, o sea, se especifican las condiciones ISO y depende mucho de la temperatura ambiente, de la altura y de la humedad. Después hay otra cuestión que se puede hacer, que es refrigerar la entrada, como veíamos antes, con un equipo específico que refrigere la entrada después de los filtros, y ahí se podría aumentar un poco la salida. Es decir, si de los 60 grados se refrigeraría, o sea, bajaría la temperatura, podríamos tener mayor potencia, o sea que una turbina especificada a condiciones ISO se le agrega como accesorio en la casa de filtros un enfriador, sería como corregirle las condiciones ambientales. Entonces ahí se le baja la temperatura que tenga de acuerdo al diseño de ese enfriador y se sabe cuánto va a aumentar la potencia de salida y cuánto va a disminuir el consumo de combustible por kilowatt generado. Otra cuestión que se tiene es la posibilidad de inyectar agua en la cámara de combustión. O sea, como en la cámara de combustión va a llegar aire, eh, se le va a inyectar ahí gas o gasoil y se va a generar la combustión y esos gases de combustión se van a expandir en los álabes de escape, de turbina.
Pero si en esa combustión que se está generando ahí en la cámara, uno le inyectaría agua, así simplemente se le inyectaría agua, el agua al entrar a esa cámara de combustión, a la temperatura que está esa cámara de combustión, eh, directamente se pasaría a vapor. Entonces, en el estado de vapor lo que hace es sumar masa de gases expandiéndose en la parte de turbina y, y por ende aumenta la potencia. Es como que se le inyecta una expansión de gases adicional. O sea, hace una inyección de agua, el agua se convierte en vapor, se expande y esa expansión ayuda a la expansión propia que viene teniendo la máquina de diseño, que es por la inyección de combustible y el ingreso de aire a presión y la combustión en sí. Lo que se hace es aprovechar esa temperatura de combustión, inyectar agua y se le saca un poquito más de potencia. Es un accesorio a la máquina, pero bueno, es un tema también a analizar porque es un accesorio caro y que el aumento de potencia no es tan alto. Simplemente es una posibilidad. Profe, en la Y misma acá hay, cámara de combustión mete el vapor. sí, la misma cámara de combustión. Sí, sí, Ah, sí. ok, ok. Y acá están un par de curvas de cómo mejoraría la potencia en función del ingreso de agua y si uno le inyectaría agua a más temperatura o incluso vapor, aumentaría todavía, ¿no? Aumentaría más, pues el agua que se le inyecte va a tomar temperatura de la cámara de combustión, o sea que le va a bajar la temperatura de la cámara y eso le afecta a la potencia de salida. Entonces, por un lado está mejorando, pero por otro lado está perdiendo. Entonces, si se le pudiera ingresar agua a más temperatura o incluso vapor, lo que va a hacer es, obviamente, al ingresar va a subir la temperatura y va a hacer una expansión, pero no le baja tanto la temperatura a la cámara de combustión. Entonces, ayuda, entonces las curvas muestran que a mayor temperatura de entrada de aire, perdón, de entrada de agua, mayor es la potencia de salida. Y obviamente con mayor cantidad de agua también es mayor la potencia de salida incrementada, ¿no? O sea, depende de dos cosas con la inyección, del caudal de inyección y de la temperatura de inyección. Ahora acá hay un grafiquito de todos los anillos de combustible, que son estos de colores, el celestito, el violeta, verde y rojo, son los anillos de combustible. Y por otro lado está todo el sistema de inyección de agua, que va directo a la cámara. Bueno, de vuelta, es un sistema complejo, que es una inversión y habría que evaluar bien cuál va a ser el repago de esa inversión porque el aumento de potencia no es tan alto. Bueno, una de las partes que había quedado es la refrigeración de los álabes de turbina, que en un momento dijimos que había una posibilidad de refrigerar los álabes. Bueno, el compresor tiene algunas salidas intermedias que se le saca por una cañería y se los inyecta en los álabes fijos. Esto es carcasa, un agujero, se saca una tubería y se inyecta en los álabes fijos de turbina. Eso hace que al circularle aire, que por un lado entra, por otro lado tienen unos agujeritos que directamente sale, le circula aire, refrigera los álabes y puede aumentar la temperatura de llama, que eso aumenta la eficiencia y aumenta la potencia. Por otra salida de otra etapa del compresor axial, hago otra refrigeración en otro álabe. Fíjense que a medida que el compresor aumenta la presión, aumenta la temperatura.
Entonces la salida roja está a más temperatura que la verde, pero va a un álave de mayor temperatura, con lo cual acá ya hay un salto térmico. Por más que este aire esté caliente, frente a la temperatura que tiene el álave de la máquina, el álave fijo le sirve para refrigerar, porque está a mucha más temperatura que el aire caliente que sale del compresor. El siguiente álave está un poco más frío que el anterior, pero toma una zona más fría del compresor, que incluso sigue siendo un aire caliente, pero es más frío que el rojo, digamos. Entonces sirve también para refrigerar el álave fijo. Eso es un equipamiento que trae la máquina de serie, llamémosle. Y por otro lado, para refrigerar los álabes móviles, lo que hacen es tener una toma también del compresor, pero en el rotor. Entonces, unos agujeros interetapa del compresor permiten que el aire ingrese adentro del rotor, y esto tiene comunicación con una salida de los álabes móviles en el rotor. Bueno, obviamente estamos ya hablando que estamos en el rotor, así que lo que entró en el rotor sale por los álabes móviles, también con agujeros en la punta, y hace la refrigeración de los álabes móviles. Y de esas dos maneras se puede refrigerar los álabes fijos, los álabes móviles, y subirle la temperatura de llama. Bueno, las dos mediciones que se tiene ¿cómo se llama? De temperatura es en los espacios de rueda, de turbina, y en el escape. Esta no es la temperatura de llama, ni la que le llega al álave, sino que es una temperatura medida, pero que sirve para calcular la temperatura de llama. ¿Sí? Esta es una medición bastante cerca y esta no tanto, pero con estas dos temperaturas el sistema de control opera la máquina. ¿Mm? Lo que tiene la posibilidad con las temperaturas de escape, que son muchas más cantidades de termocuplas midiendo en el escape, con lo cual, sabiendo las temperaturas que van teniendo distintas termocuplas a lo largo de toda la circunferencia, uno puede calcular también con un modelado que tiene cuál es el combustor que está, por ejemplo, con más temperatura. Y ahí regular, ¿no? Eh, Hay una curva. No está acá. Acá está. Ahora vuelvo, porque conviene verlo ahora. Que según la carga de la máquina, esto también es una curva dada por el fabricante, según la carga de la máquina, de acuerdo a la termocupla que está indicando más temperatura, uno puede ir con a tales grados de desfasaje de la posición de esa termocupla y encontrar el combustor vinculado a esa termocupla. Porque, es decir, uno tiene, vamos acá, por ejemplo, todos estos combustores están a lo largo de toda la vuelta, y en el escape lo mismo, hay todas termocuplas. Lo que pasa es que los gases de escape van a ir saliendo con una turbulencia y van a ir rotando unos grados de acuerdo al flujo de gases que mantenga la máquina, por eso depende de la carga, y voy a detectar en cierta termocupla una temperatura más alta. Para vincular esa termocupla con el combustor, entro en esa curva que me dice, bueno, si la termocupla X tiene o está marcando más temperatura, de acuerdo a la carga, rota tantos grados y ahí encontrás el combustor que está con más temperatura. Por si existiese una posibilidad de falla del combustor. Si la termocupla mide bien, lo que está en falla es el combustor. Tal vez la válvula, bueno, no tenés válvula de combustible ahí, pero puede haber
un combustor más frío y que sea causa de que se tapó un orificio de combustible. Y bueno, uno puede detectarlo y desarmar el combustor que está en falla. Bueno, esto que vimos. El control de combustible, y acá está un poco una de las cosas que íbamos a ver, que era lo que es el control de la máquina. Si vamos a graficar cómo arrancaría una turbina de gas, primero que todo necesita un motor de lanzamiento, es decir, es una máquina térmica que si no gira y a una cierta velocidad no puede sustentarse, o sea que no puede mantener una potencia tal que se mantenga girando sola, no le estoy pidiendo que mueva o entregue potencia, simplemente mantenerse. Entonces, sí o sí, todas las turbinas de gas necesitan un motor de lanzamiento. Ese motor, en una turbina grande, como la que estamos viendo acá en el ejemplo, usan el generador. El generador que está acoplado a la turbina lo usan como motor con un variador de velocidad. Es un generador síncrono, le varían la frecuencia y arranca con un motor sincrónico. Eso es el motor de lanzamiento de la máquina. Obviamente eso en un blackout no puede arrancar. O sea, como hablaba Nico antes, no hay tensión de nada, sería un consumo muy grande, un generador funcionando como motor, además de toda la electrónica asociada, con lo cual no podría arrancar esta máquina ser arranque en negro. Entonces, lo que se hace es esas máquinas dejarla como están y poner una turbina de gas más chica con un motor de lanzamiento como un motor como de los grupos electrógenos, o sea, un motor alternativo o diésel que va a estar colgado en barras, alimentar transformadores principales y arrancar la turbina de gas grande. Con lo cual, esa máquina turbina de gas chica, que puede arrancar con un motor de lanzamiento, un motor de combustión interna, ese es el arranque en negro que normalmente tiene una central de este tipo. Y por eso puede arrancar en negro, ¿no? Tienen una turbina de gas específica para arranque en negro. Pero quiero decir que necesita esa turbina de arranque en negro, igualmente necesita un motor de lanzamiento. Para poder independizarse de la parte eléctrica, lo que hacen es poner un motor de combustión. Pero no es que exista una turbina de gas que pueda arrancar sin ayuda. Sin ayuda, tiene que tener sí o sí un motor de lanzamiento. Bueno, dicho eso, siendo que el motor de lanzamiento está, lo que se hace primero, el control de la máquina, lo que primero hace es setear la velocidad. O sea que se le dice, bueno, tenés que llegar a 3000, porque está arrancando, y el sistema también tiene una rampa de aceleración. Entonces va cumpliendo o va regulando primero con el motor de lanzamiento y después con las válvulas de combustible esa rampa de aceleración. Una vez que llega a ese FSNL, que lo puse así a propósito porque se habla mucho de ese full speed no load, que es estar a 3000 vueltas en vacío, sin carga, ahí queda limitado por la velocidad, es decir, bueno, el control busca set point de 3000 RPM y queda ahí hasta el paralelo. Una vez que se hace el paralelo, como saben, ya las 3000 vueltas quedan bloqueadas por un tema de red, y si uno intenta acelerar la máquina, lo que hace va a ser entregar potencia, o sea que el intento de acelerarla se traduce en entrega de potencia activa. Y ahí entonces el sistema pasa a un control de carga. Una vez que va subiendo carga, el sistema de control termina limitando
por temperatura de llama, que era lo que dijimos que limita la máquina. Es decir, cuando a uno del sistema de control le dice dame carga base, ir a carga base significa subir la carga hasta que el sistema de control detecta que más temperatura no puede subirle a la cámara de combustión, entonces no abre más la válvula de combustible, queda ahí, y ahí está dando la máxima potencia posible de entregar por esa máquina. ¿Esa potencia siempre es la misma? No, va a depender de las condiciones ambientales, y no digo de dónde esté instalada, sino día y noche, invierno, verano. Entonces puede ser que una máquina esté entregando 200 megas en un día de verano, al mediodía, que esa máquina puede ir a 210 a la noche porque bajó la temperatura, y que en invierno puede estar dando, no sé, 215 porque bajó más la temperatura en invierno. Y el sistema de control lo único que siempre ve es esta es la temperatura máxima que puedo tener de llama, y obviamente va a dar más potencia porque el aire está más frío de entrada. Y siempre llega a la misma temperatura de llama y está entregando más potencia, ¿no? Entonces se entiende un poco la diferencia ahí con lo que es el control de carga cuando uno le pide carga base, que va a ir a la temperatura. Ese es el limitante, la temperatura. Después hay dos modos que tiene el sistema de control. Uno que es asociado a un sistema y otro que es en isla. Porque lo que hace el sistema es, como antes dijimos, una vez hecho paralelo, al aumentar la, eh, el ingreso de combustible, lo que se hace es subir la potencia entregada, porque no puede subir RPM, porque está conectada a la red, está en paralelo. Si funcionara en isla, el sistema de control tiene que tener más data, más datos de todo, para poder entregar potencia sin perder de vista la frecuencia. O sea, el sistema, cuando uno le dice funciona en drop, lo que, lo que se dice es, bueno, dame carga base cuando se la pide y mira la temperatura en la llama y en la cámara de combustión y nada más. Cuando se le dice que está en isla, que es esa otra función isocrono, para lo que es el sistema de control de General Electric, lo que le dice es subir la potencia, la sube, pero no dejes de mirar la frecuencia. En esos casos puede ser una aplicación muy puntual en isla, que puede haber, pero también en un arranque en negro. Si uno dice, fue un blackout del sistema, con la unidad de arranque en negro me permitió arrancar la turbina principal, y con la turbina principal estoy alimentando líneas para levantar el sistema interconectado. Y se van agregando cargas. Si el sistema de control no está en isocrono, se cae de vuelta el sistema porque se va por sobrefrecuencia. Es decir, la máquina en su sistema de control dice yo estoy en un sistema de potencia infinita. Si me piden aumentar carga, abro la válvula de combustible sin mirar más nada. Pero en realidad tiene que abrir la válvula de combustible mirando la frecuencia, porque funcionaría como si estuviese en isla, porque el sistema está levantando. Bueno, esa otra función es también necesaria para poder arrancar en negro. Los modos de combustión, y ya con esto terminamos, no queda mucho, yo sé que es tarde, pero queda un poquito más, vemos los modos de combustión y listo. Que era lo que les dije, más adelante lo vemos. ¿Se acuerdan que había varias boquillas de combustible dentro de los combustores? Y van a tener el uso de acuerdo a cómo está arrancando la máquina. Entonces, primero que todo están los NOx, que son esa familia de gases, digamos, que afectan al medio ambiente. Entonces, lo que hay que hacer es controlar esos gases, que sean
mínimos. Entonces, esos gases están relacionados con la temperatura, es decir, si bajo la temperatura de llama, bajan los NOx. Pero claro, hay un cierto límite aceptable, porque si bajo más la temperatura de llama, la sigo bajando y pierdo potencia. Entonces, ahí hay un límite aceptable por la norma, que no sé bien cuánto es, pero digamos, el sistema de control tiene que trabajar con esas temperaturas de llama para ciertos niveles de NOx aceptados. Ahí están los valores de temperatura de llama aproximados, entre 1200 y 1350 grados. Más o menos al escape tenés unos 500, 550 grados de temperatura. Por eso es que si el escape va a la atmósfera, se pierden esos 550 grados, y si va a un intercambiador de calor, se aprovechan. O sea, no es poco lo que se aprovecha. Bueno, acá está lo que ya medio que dijimos de las temperaturas de escape, pero la idea es medir la temperatura de llama para el cuidado propio de la máquina y para tener una idea de los NOx también. Acá esto ya lo vimos. Entonces lo que hace la máquina para bajar los NOx es tener distintos modos de combustión. Entonces al principio, ¿se acuerda que vimos una foto que había 5 boquillas? La máquina usa las 5 a una forma que se llama difusión, que lo que hace es generar una llama muy estable, porque la máquina está arrancando, y si fuese inestable, en el proceso de arranque se apagaría la llama, el detector lo detectaría, se aborta el arranque y otra vez de cero. Entonces, al estar la máquina fría, lo que necesita es una llama estable para poder arrancar y ganar temperatura y llegar a una condición de estabilización, donde las variaciones de velocidad del compresor axial, flujo de aire en las cámaras de combustión, no apaguen la llama y pueda arrancar, o sea, subir RPM sin que se apague la llama. Entonces hay un anillo de combustible para difusión. Ese anillo de combustible llega a los combustores, reparten todos los combustores y lo que hacen es mezclar el aire, o sea que el aire que llega del compresor axial va a la tubería de gas y se mezcla previamente, perdón, se mezcla dentro de la cañería, en este caso. Me estaba salteando el premezclado de la otra. Se va a mezclar dentro del combustor. O sea, entra por los agujeritos que veíamos al costado, se mezcla en el combustor y ahí se genera la combustión. Eso va hasta los 25 grados. Acá le puse un ejemplo. ¿Vieron cuando en la hornalla de la cocina la llama es más amarilla? Bueno, es una llama más larga. No sé si en algunos, no sé si se modifica la entrada de aire o cuestiones así. Eso hace que te quede una llama más amarilla, pero es una llama más larga, más estable, pero más contaminante. Por eso que la llama tiende a ser azul. Bueno, que es como el siguiente modo de combustión, el PM4, que es premix. Ese PM significa premix, que en vez de generarse la mezcla del aire con el gas dentro de la cámara, se hace antes de entrar a la cámara. O sea que en vez de entrar el aire por los agujeritos que veíamos del combustor, en ese otro modo de combustión se genera la mezcla en la boquilla y sale el aire ya mezclado con el gas adentro de la cámara de combustión. Ahí se tiene una llama menos estable, pero con menos nivel de NOx. Ahí en ese modo, con 4 salidas, va hasta unos 60-70 megas y llega después al Premix 1, que va a usar una sola boquilla, también con una mezcla, y ahí ya va a ser una llama más larga, más inestable, pero con menos nivel de NOx, que ya es para ir de 140 megas a carga base, por ejemplo.
Profe, ¿de qué Eh, significa que la llama sea inestable o estable? ¿Se apaga más fácil, quiere decir? claro, que si uno la soplaría, se apaga más fácil. Vieron como por ejemplo en los sopletes de soldar, que la llama está más azul, y si uno la sopla enseguida se apaga, y si hay una llama más amarilla larga, por ahí la soplás, se inclina, pero no se apaga esa estabilidad. Y es crítico en el arranque, porque en el arranque va subiendo de carga el compresor axial, hay distintas velocidades de aire y tenés que tener una llama estable porque si no se apaga. Juan, entonces la máquina funcionaría con una sola boquilla la mayoría del tiempo. Sí, correcto. Cuando ya está a carga base, está con una sola boquilla de combustible. Bueno, para todos estos modos hay 3 picos de conexión que son distintos. Esto medio que ya lo dijimos, que van por anillos exteriores de combustible en 3 líneas de combustible totalmente distintas. Después, adentro, los combustores tienen las conexiones necesarias para mezclar el aire antes, después, digamos, todas esas tuberías están dentro ya de los combustores. Y lo que aparece ahora es la posibilidad de quemar gasoil, que es lo que antes también hablábamos, donde cada una de estas boquillas lo que tiene adentro es una lanza que sale o no, y en función de que quema o no gasoil. En el caso que va a quemar gasoil, lo que se hace, además de inyectar gasoil, es mandarle aire a presión, a bastante alta presión, que lo que hace es atomizar el gasoil, lo pulveriza, o sea que lo trata de eh, hacer una combustión semejante a lo que es con gas, donde directamente el gas es mucho mejor para la combustión, pero el gasoil al ser líquido, cuanto más pulverizado es, mejor combustión genera, o sea, se puede combustionar hasta la última partícula de gasoil. Entonces lo que se hace es atomizarlo. ¿Cómo? Con aire a presión. O sea que además esas boquillas que tienen la lanza de gasoil tiene una entrada de aire atomizado o aire de atomización, que es otro anillo para los combustores, donde le va a meter el aire a presión. Y por último, como el gasoil tendería a aumentar los NOx, lo que se hace es, por el modo de combustión del gasoil, lo que se necesita es bajar esa temperatura. Y ahí es donde se le hace una inyección de agua. Esta inyección de agua es únicamente para controlar los NOx, no es la inyección de agua que veíamos antes dentro de la cámara de combustión, que era para generar más masa de aire en expansión y así subirle la potencia. Esa es otra inyección que es para aumentar la potencia. En este caso es una inyección que siempre que se quema gasoil hay que hacer con agua para reducir los NOx, o mejor dicho, para controlar los NOx a cierta potencia, de cierta potencia para arriba, cuando se quema gasoil. Por eso también antes hablábamos de la complejidad de quemar gasoil, porque además, antes de llegar a la cámara de combustión, el gasoil tiene todo un equipo de filtrado, hay que moverlo, de tanques, o sea, es más complejo que el gas. Se necesita mucho más equipamiento externo. Obviamente que hay que asistir a la máquina con un compresor de aire específico para la atomización, otra bombas para inyección de agua, anillos para mandarle el agua a inyección y el aire a presión. Eh, Todas estas anillos y lanzas, cuando está pasando gasoil, aire, agua, lo que sea que llevan, están refrigerados por eso. Pero en el momento que no, porque por ejemplo la máquina pasó a gas, entonces el anillo que llevaba agua no lleva más, el anillo que llevaba gasoil no lleva más y el que llevaba aire tampoco. Bueno, esos 3 anillos hay que mandarle aire a presión para refrigerarlos todo el tiempo, para que no se fundan. Lo mismo las lanzas. Entonces hay detectores de diferencia de presión en los anillos, en las lanzas, para
que el sistema de control entienda que se están refrigerando y no se están fundiendo por la temperatura de la máquina. O sea que el sistema de control realmente es muy complejo. Lo que estamos viendo acá es muy por arriba, pero por lo menos para que vean las limitaciones de la tecnología y que conozcan un poquito más de cómo arranca una máquina, que tengan relación a lo que es el arranque en negro y demás. Un poquito, pero esto ya lo hablábamos el otro día, de lo que son las aeroderivadas, que tienen distintos rotores, unos concéntricos con otros. Esto es un diseño puramente de la turbina de avión, donde están el mismo principio de funcionamiento, o sea, está el compresor de aire, la cámara de combustión, la rueda de turbina. La diferencia es que en el avión, la última rueda de turbina va a ir el eje concéntrico hasta adelante a mover el fan que tienen adelante, el ventilador gigante, y en las turbinas aeroderivadas puestas para generación, lo que van a hacer es acoplarle una turbina para acoplar un generador, que es lo que está a la derecha. Pero se usa el diseño de las de avión. Y acá hay distintos modelos. De acuerdo a, bueno, modelos de máquinas, pero con la misma ideología de tener distintos rotores para aumentar la eficiencia en distintas condiciones de carga. ¿Mm? Pero todos mismo principio de funcionamiento. Y por último, esta tecnología de las LMS100, que la otra vez hablábamos, es un modelo de General Electric, que por ahí Siemens tenga alguna parecida, no lo conozco, pero es el modelo más eficiente y de última tecnología que hay. No de, bueno, no entraría en la categoría heavy duty como las anteriores, porque son tiempos de operación más cortos entre mantenimientos. O sea, las otras te dan muchísimas horas entre mantenimientos y estas no tanto. No significa que no pueden operar las 24 horas del día, o sea, pueden operar las 24 horas los 7 días de la semana, pero los tiempos para los mantenimientos son más cortos que las otras, por eso no encuadra en la misma categoría. La durabilidad no es la misma, pero la eficiencia es mucho mayor, porque tienen todos estos detalles de compresores muy livianos, a distintas velocidades, según etapa de compresor de turbina. Tienen la posibilidad de refrigerar. Todo el sistema de refrigeración es que de la primera etapa de compresión, al calentarse el aire, sacan a este refrigerante y vuelven a la segunda etapa de compresión. Eso lo que hace es aumentarle la eficiencia a la máquina, porque bajan la temperatura bajan la temperatura del aire y aumentan la densidad del aire, y la máquina responde con mejor eficiencia. Bueno, una foto de la misma máquina y un ejemplito de lo que ya Nico mostró en la HRSG. Si la máquina funcionara a ciclo abierto, debería aparecer acá una chimenea. Entonces, los gases directamente con una compuerta cerrada irían a la chimenea y podrían operar a ciclo abierto. Si esa chimenea no está, los gases van a pasar sí o sí por todos los intercambiadores de calor de la caldera, todas las etapas de tubos de la caldera, hasta la última chimenea. Eso hace que si la máquina de vapor no está andando y no se le circula vapor y agua nueva, no se le puede extraer calor a toda esta zona, y si uno operaría igual, se fundirían todos los caños. Entonces, por eso la limitación de la operación a ciclo cerrado sin esta chimenea. Cuando la de vapor no funciona, la de gas no puede funcionar. Bueno, medio acelerado toda la última parte. Disculpen, si quieren revisar algo, yo esta presentación la comparto ahí por Teams. Si quieren revisar algo o preguntar ahora o la próxima, siéntanse libres y lo vemos.
Espero que se haya entendido algo. Igual está grabado, así que lo van a volver a Ah, escuchar. Si se animan, lo vuelven a escuchar. Sí, entender se entiende, pasa que hasta ahora medio que... No, es mucho, sí. es mucho, tiramos todos juntos. Pero bueno, la idea era que lo presentásemos y nada, y que lo puedan después volver a repasar. En tal caso, soportarlo, complementarlo con alguna bibliografía adicional ahí que anda dando vuelta. Es un poco la idea que tengan todo el paquetito. Aprovechando ahí la experiencia de Juan, la mía, qué sé yo, para ponerla a disposición.